En esta segunda hora de Amigos, tenemos con nosotros a Cristóbal Linero. Él nos va a presentar el espacio Estudios Vida. Cristóbal, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días, José. Pues la verdad que gracias al Señor, bien, aquí disfrutando y confiando en el Señor y esperando el programa, José. Pues el programa ya ha llegado, tu sección comienza ahora, Cristóbal, cuando quieras. Pues muchas gracias, José. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, en este tiempo atrás hemos estado compartiendo unos cuantos puntos en cuanto a la autobiografía de una persona que permanece en el lugar santísimo y en el Espíritu. Y este es el apóstol Pablo. Qué maravilloso que a través de esta autobiografía podemos ver de nuevo cómo Cristo vivía aquí en la tierra a través de sus discípulos, y en este caso a través del apóstol Pablo. Él vivía y expresaba totalmente al Señor. De hecho, en Gálatas 2:20 podemos decir este versículo muy conocido que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ese era el deseo de Pablo. Él no vivía él para poder vivir y expresar al Señor. Y en este caso estamos compartiendo el punto en cuanto a la necesidad de que Dios necesita colaboradores. Un colaborador es aquel que está pegado al Señor, que es uno totalmente con Él. Pudimos poner el ejemplo, dos personas que se juntan y se atan las dos piernas y andan a tres patas, como se suele decir, y realmente están pegados juntos. Si uno quiere correr, tiene que correr el otro. Ese es el deseo del Señor, que nosotros seamos aquellos que nos pegamos a Él, que somos uno con Él y colaboramos con Él. Me sorprendió mucho un versículo que estaba leyendo esta mañana preparando el compartir, y era en el Evangelio de Juan 6:62. El Señor Jesús había acabado de dar de comer a 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. Y realmente hay un versículo aquí que dice después, porque ya estaban, digamos, como despedidos, pero dice el versículo dice, desde entonces, muchos de sus discípulos, dice, volvieron a lo que habían dejado. Es decir, dice que volvieron a lo que habían dejado, dice, y ya no andaban con Él. Hermanos, ya no andaban con Él. Qué terrible el no andar en la presencia del Señor. De verdad, y nosotros necesitamos vivir y estar realmente en el Señor. Y entonces Jesús, al ver ese asunto, Él dice a sus discípulos, entonces le dijo Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? Qué maravilloso que estaba allí Simón Pedro. Y él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué maravilloso de que hoy podemos ser esos colaboradores del Señor. Y en esta mañana nosotros podemos decir, Señor, ¿a dónde iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aliméntanos tú en esta mañana. Y para que realmente nosotros podamos ser esos colaboradores, necesitamos permanecer en Cristo. Hay unos versículos aquí en Juan 15 del 1 al 5, y dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Qué maravilloso, dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo poda para que lleve más fruto. Oh, en esta mañana nosotros podemos orar, Señor, pódame, Padre, pódame, límpiame, para que yo pueda llevar más fruto, que pueda realmente impartirte y vivirte a ti, Señor Jesús. El 3, Jesús le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y el 4 dice, permanecer en mí. Ese es el deseo y la intención de Dios, que nosotros seamos aquellos que permanecemos en Él. Dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano dice que no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Terrible
es el no permanecer en el Señor, el perder la presencia del Señor. Y me encanta el versículo 5. Hermano, nosotros hemos sido injertados en el buen olivo. En este caso estamos hablando de la vid. Hemos sido incorporados en esta corporación divina, porque hemos sido injertados dentro de la vid. Nosotros somos los pámpanos, es decir, que estamos tomando de la savia, somos uno totalmente con la vid. Y dice el Señor aquí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Cierto, hermanos y hermanas, nada podemos hacer si no permanecemos en el Señor. Por eso el versículo 7, muchos no entienden por qué uno es cristiano y es hijo de Dios y por qué le pedimos y no nos contesta. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que a veces no oramos y no sabemos pedir como conviene, pero si nosotros permanecemos en la vid, permanecemos como pámpano, mira lo que dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Es decir, que nosotros necesitamos permanecer en la vid para pedir. Y todo lo que le pidamos, porque una vez que tú estás en la vid, hermano, tú ya no pides para tus propios intereses. Tú ya no pides para tu convenación, digamos, para lo que a ti te interesa, sino estamos involucrados en los intereses de Dios, como colaboradores de Dios. Entonces, todo se nos va a ser dado. Hay un versículo en Mateo 6:33, dice, primero buscar el reino de Dios y su justicia, dice, y todo lo demás se os será dado por añadidura. Así que necesitamos permanecer en el Señor Jesús. Dice que nosotros necesitamos ver las señales que prueban si uno es realmente un colaborador de Dios. ¿Quieres saber cuál es un colaborador de Dios y cuáles son las señales? Es maravilloso de que en 2 de Corintios 6:4 Pablo enumera 18 requisitos que un ministro del nuevo pacto realmente puede llegar y llenar la necesidad de Dios. Y os voy a leer estos puntos. Es algo maravilloso. Dice en 2 de Corintios 6, dice así, maravilloso de verdad. Dice, antes bien, nos recomendamos a nosotros como ministros, dice, en muchas perseverancias, escucha, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia. Si usted es un colaborador y desea ser un colaborador de Dios, no espere muchos halagos. Realmente un colaborador de Dios está puesto a muerte diaria y continuamente, a muerte en la vida natural, claro, para poder vivir a Cristo. En necesidades, dice, en angustia, dice, en azote, en cárceles, en tumulto, en trabajo, en vigilia, en ayuno, dice, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en benignidad, dice, en un Espíritu Santo, en un amor no fingido, en la palabra de verdad, en el poder de Dios mediante almas de justicia a diestra y a siniestra. Queridos hermanos, todos esos puntos, si usted quiere ser un colaborador, realmente necesitamos ponernos por completo en las manos del Señor. Pablo menciona que él fue recomendado, como dice, como un ministro, como por medio como 3 grupos de personas, 3 grupos. Dice el 7:8, dice la palabra de verdad, en el poder de Dios mediante, dice, alma de justicia a diestra y a siniestra. Señor Jesús, dice, a través de gloria y de deshonra, en mala fama y en buena fama, como engañadores, dice, pero veraces. Señor Jesús, maravilloso. Sigue aquí diciendo también, dice, además, Pablo fue recomendado como ministro de Dios de 7 maneras, es decir, como de 7 clases de personas. Y vemos aquí los versículos y dice, a través de gloria y de deshonra, de mala fama
y de buena fama. Aún tenía mala fama porque lo acusaban de que se quedaba con bienes de otras personas, y eso no era cierto. Dice de buena fama y de mala, dice como engañadores, pero veraces. Dice como desconocido, pero bien conocido, como morimundo, mas he aquí vivimos. Dice castigado, mas no muerto. Dice como entristecido, mas siempre gozoso. Como pobres, pero hermanos y hermanas, dice como enriqueciendo, no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es algo maravilloso. Queridos hermanos, Pablo era una persona que era un revolucionario. Él vivía realmente a Cristo donde quiera que iba. Él ponía todos los asuntos patas arriba. Mira, cuando llegó una vez a Tesalónica en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, dice que lo perseguía de tal manera que tuvo que irse de allí. Y hay aquí unos versículos 17:6 dice, pero no hallando allí a Pablo, dice arrastrando a Gaxón, que era la casa donde se hospedaba Pablo, dice algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, dice gritando, escucha lo que decía, estos que trastorna el mundo entero también ha venido acá. Dice, mientras Pablo, realmente él tuvo que salir de allí. Y dice que aquellos que trastorna, hermano, nosotros necesitamos ser aquellos que trastornamos, pero necesitamos vivir, permanecer en la vid para dar mucho fruto, para que Cristo realmente pueda fluir a través de como esa savia y llegar a los pámpanos a nosotros y que Cristo pueda fluir realmente. Él tuvo que salir allí y dice que mientras estaba allí en Atenas, escucha, dice que el espíritu fue provocado de Pablo, el espíritu fue, dice, porque él veía la ciudad llena de ídolos. Es allí cuando realmente él fue allí, en un lugar donde había muchos ídolos, y él estaba, pero viendo a ver a quién podía compartirle, y dice que vio allí a un letrero que decía, adoramos al Dios desconocido, y allí se acercó Pablo y le dijo, yo os voy a compartir. Él estaba siempre pendiente, porque era uno que colaboraba realmente con Dios. Hay aquí un versículo, porque realmente necesitamos ser aquellos que disfrutamos al Señor. Dice que nosotros no necesitamos poner la esperanza dice, en lo inseguro de las riquezas, dice, sino en Dios, que nos provee todas las cosas en abundancia para que lo disfrutemos. Hermano, nosotros tenemos que ser aquellos que los que realmente disfrutamos al Señor. Antes decía cómo a Pablo lo acusaban. Hay un versículo aquí en capítulo 20, 33 de Hechos de los Apóstoles. Me encanta este versículo, hermano y hermana, porque Pablo era una persona transparente. Él no se quedaba con nada de nadie. Él aún incluso trabajaba para sus colaboradores. Mira estos versículos. Dice, porque ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El 34 dice, vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario, escucha esta palabra, y a los que están conmigo, estas manos. Yo me imagino a Pablo señalando esas manos encallecidas porque él hacía tienda, de noche trabajaba para sus colaboradores. Es como Nehemías cuando edificaba los muros, él pagaba a sus colaboradores. Y qué maravilloso que dice, estas manos me han servido. Dice, en todo os he dado ejemplo. ¿No es maravilloso esto? ¿Quién es el que nos daba el ejemplo? Cristo, nuestro modelo. Pero ese modelo fue sellado en el apóstol Pablo, de tal manera que él perseguía a los cristianos porque él seguía la tradición de su padre, era celoso en cuanto a la ley, pero cuando él vio la visión del cuerpo, la iglesia, él pudo decir, dice que todas las cosas la tenía por basura para ganar a Cristo. Alguien quien creía y que aún mataba y perseguía por esas creencias, que es lo que no vería, necesitamos ver. Por eso él dice, yo he dado ejemplo, mostrando cómo trabajando así se debe de sostener a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús cuando dijo,
más bienaventurado es recibir, dice, es más bienaventurado es dar que recibir. Así que necesitamos ser aquellos que damos ahí. Entonces dice que Pablo, que después de haber dicho estas cosas, dice que se puso de rodillas porque ya se estaba despidiendo de allí, de los que estaban allí en Atenas y eso. Dice que oró, dice, y entonces hubo un gran llanto de todo. Y dice que la gente se echaron al cuello de Pablo y le besaban. Hermanos y hermanas, cuánto necesitamos vivir esta persona viviente para que la gente pueda ser atraída a Cristo. Y dice que le besaban afectuosamente, Señor Jesús. Y dice que esa palabra realmente lo conmovieron porque él dijo que ya no verían más su rostro. Y dice que lo acompañaron al barco. Hermanos y hermanas, maravilloso. Necesitamos ser aquellos que colaboramos con Dios, cooperamos con Él. Así que aquí termino. Posiblemente me quedan 4 puntos más que terminar, como realmente que somos el cuerpo de Cristo, somos cuerpo, templo del Espíritu Santo, somos vírgenes puras, somos aquellos que servimos a la iglesia y que disfrutamos de Cristo en todo tiempo. Pero posiblemente quiero intercalar aquí un punto y la semana que viene quisiera compartir algo en cuanto al cantar de los cantares, cuando la Sulamita le dice a Salomón, atráeme y en pos de ti correremos, porque mejores son tus amores que el vino. Oh, dice, con razón, las doncellas te aman. Hermanos y hermanas, somos hoy las doncellas que amamos a este Cristo maravilloso. Así que muchas gracias, José, por permitirme de compartir estas palabras. Y queridos hermanos y hermanas de Radio Solidaria, que el Señor os siga fortaleciendo y equipando y saturando de esta persona viviente y disfrutable. Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Gracias, José.